Ujú. Pues ojalá, ya estamos en marcha. Muy bien. Bueno, pues nada, pues aquí ya tenemos la colección que sigue aumentando en todos los sentidos, en número de ejemplares, en número de autores. Bienvenidos a lo que os vais incorporando. 11. Ahí está, exactamente. Y bueno, muchos proyectos nuevos que tiene Ricardo en mente, que esperemos que lleguen todos a buen puerto. Así lo intentaremos. Como soy un demente, tengo muchos proyectos. Exactamente, vamos a ver. Hombre, en lo que queda de año, pues seguramente crecerá la colección en uno o dos volúmenes más. Y nada, vamos a ver si va teniendo cada vez más repercusión. Veo bueno, que el tema de que sea la colección, pues efectivamente hace que unos volúmenes vayan llamando a otros, porque ahora precisamente hace unos días pues ha habido una librería allí del País Vasco que nos ha comprado pues de todos los volúmenes anteriores también. Y bueno, vamos a ver si cada vez se van sumando más autores y se pueden seguir haciendo cosas interesantes, ¿no? Porque yo creo que la temática y la gente que está involucrada pues no es para menos. Y sobre todo en los tiempos que corren, que cada vez es necesario pues tener unas visiones un poco distintas de las habituales, ¿no? Y nada, pues Ricardo, si quieres tú, pues comienza ya a introducir a los autores y los temas. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Manuel es el editor jefe de Terra Ignota, de esta editorial catalana que llega a todas partes del mundo. Y estamos muy contentos de presentar este nuevo volumen. Para eso tenemos a un grupo de autores también y de editores del libro, que va a ser, yo creo, bastante interesante. Cada uno va a hablar entre 10 minutos, yo creo, máximo 15, real 10 minutos. Se me eso. La cámara no, parece que no me ven, parece. ¿O sí? No, no me ven. Sí. ¿Me ven? No me ven. Sí. Yo te veo perfecto. congelado. Sí, estaba congelado, pero estás. Me dice que no, que soy demasiado congelado, me dice. No lo puedo ver. Ahora saliste. Sí. Increíble las cosas que pasan. Estoy tratando de activarla. Bueno, según esto no la puedo activar, me verán un cuadradito, entonces. Me verán un cuadradito, después intentaré. Bueno, vamos a presentar, tenemos a 5 presentadores del libro. El libro se llama como Derechos, Frontera, Nación y Estado. Fue un coloquio muy hermoso que se organizó en Donosti en el 2019, en octubre, después de mucho tiempo de trabajo, donde los vascos, los amigos vascos, y dentro de una red que se llama la Red de Nosotros, la Red de Nosotros funcionó bastante bien, y el libro expresa eso, parte del coloquio, y ha quedado muy bien editado. Para presentar el libro, vamos a funcionar de la siguiente forma. Primero va a estar Jordi Riba, filósofo catalán, que ustedes conocen bastante bien en las redes sociales, aparece por todas partes. Jordi, un gran pensador, pensamiento postfundacional, en especial un gran estudioso de Abençour y de Alain Badiou, un gran teórico político. Jordi, no seas tan humilde, amigo, un grande Jordi, que siempre ha estado trabajando en la red Nosotros, de la Autónoma de Barcelona, un gran amigo. Después va a ir, vamos a poner, nos falta una persona, pero vamos a ir con Eladio. Eladio Craya es un argentino brasileño que habla muy bien castellano, y que es de la PUCI, de Curitiba, un gran amigo que ha estado desde el comienzo en la red Nosotros, pertenece a esta gran red donde hay muchos brasileños que participan, y participó también en el seminario de Donosti. Eladio trabaja, bastante pensamiento de Gilles Deleuze, Félix Guattari, y trabaja también en ámbitos de la ontología contemporánea. Es un gran investigador, y tiene un gran equipo, un gran tesoro, un gran amigo también, Eladio. Tenemos... voy a nombrar los que están, porque también está Saúl Curto, pero cuando llegue Saúl lo presentamos. Después va a hablar Maite Arraiza. Maite Arraiza, fundamental en el libro, es parte editora del libro. También trabajó en traducción del libro, trabajó bastante en todo el proyecto de Donosti del 2019.
ella es como, yo creo que la cabeza, la que ha movido bastante todo esto. Ella me mueve a mí porque yo soy súper torpe y Maite es muy inteligente. Y entonces ella va moviendo todo con una red enorme de trabajo. Y una filósofa feminista puesta en la vida, puesta en la realidad. Y yo creo que le va a encantar ir conociéndola a toda la gente que nos está viendo. Ahí está Saúl, veo a Saúl Sí, también. Sí, llegó Saúl en democracia comunal. Ahí está Saúl. Saúl sería en nuestro cuarto participante. Saúl también perteneció trabajó bastante en el coloquio de 2019, trabajó en la edición del libro, se ha sacado la cresta, se ha sacado mucho, ha trabajado mucho en este tiempo. Tiene un trabajo político muy fuerte a través de lo que es la comuna. Yo lo asocio con la comuna y un gran amigo. Yo creo que va a ser interesante ver cómo él va a enfrentar el texto y enfrentar este proyecto de este libro y de ese seminario, lo que estamos haciendo ahora. Y vamos a terminar con Montserrat. Montserrat es una institución, es una gigante. Estaba hablando con Ripalda en la tarde. Ripalda está enfermo, está muy enfermo. Ripi, lo atropellaron. Me acordé de ti, Monse. Bueno, Ripi está enfermo, o sea, lo atropellaron, ha estado complicado. Ha estado 3 meses muy complicado. Y Ripaldo también participó en el coloquio del 2019. Bueno, Monse es una gigante a nivel político, teórico político, tiene como las dos vertientes más importantes para un chileno marxista como yo, teoría y praxis, o sea, tiene dimensión política, de verdad, de dimensión política, además un compromiso teórico, filosófico de alto nivel, con un trabajo de lo mejor del feminismo actual. Entonces, terminar con Monse la presentación y que después vayamos al debate y a las conversaciones y las preguntas va a ser para nosotros un orgullo. Gracias a todos ustedes por estar presentes, a todos, a Jordi, Eladio, Maite, Saúl y Monse, y comenzamos con la presentación. Jordi, un abrazo, amigo. gracias. Bueno, gracias Ricardo por la presentación, por estar ahí con el libro y con todo. Y bueno, me toca empezar y realmente tenía como siempre, ¿no? Tenía mis dudas de cómo plantear esta pequeña intervención para hablar un poco del libro. Y el otro día leí un artículo breve de Frederick Worms en el periódico Liberación. Me dio un poco la idea de lo que yo quería decir aquí para empezar este diálogo, ¿no? Hablaba justamente de la cuestión de los derechos. Entonces, este libro, el primer concepto que aparece es el de derecho. Y bueno, y si os parece, voy a hacer una pequeña intervención sobre esta cuestión muy breve, ¿eh? Pero creo que Frederick Worms ahí apuntaba, digamos, un poco el problema que yo creo que en este coloquio y en este libro se recopila, ¿no? Entonces, Worms planteaba tres entradas, ¿no? Tres puntos que me parecen interesantes respecto a los derechos, ¿no? Digamos a la crisis de los derechos y la problemática que comporta y que nosotros yo creo que estamos todos en este contexto. Por un lado, la cuestión evidente que los derechos no es una consecución, digamos, que sea definitiva, que hay un proceso permanente para sostenerlos. Yo creo que esta era una de las primeras ideas a las cuales pues, se apunta ya desde siempre, podríamos decir, siempre que el problema de los derechos se ha planteado desde esta cuestión. Yo creo que ahí estaba una cuestión importante. Después, para la vinculación, digamos, con los otros conceptos, como puede ser el concepto frontera o el mismo la idea de las naciones, de los estados, yo creo que ahí apuntaba otra de las cuestiones que yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos interesan y nos preocupa, que es la cuestión de los derechos, ¿no? de los nuevos derechos. Es decir, los derechos no están conclusos, es un proceso también de creación y de formación de nuevos derechos y ahí pues realmente hay un debate, ¿no? El que lo vivimos pues muy cercanamente en nuestro entorno más próximo, digamos la negación de nuevos derechos. Ahí pues Frederick Worms, sin apuntar a ningún aspecto concreto, pero yo creo que ahí estaba dando
en otro de los puntos claves. Y después otra idea que va, digamos, al fondo de nuestra red nosotros, que es la idea esta de que los derechos también son los derechos de los otros, ¿no? Esto parece una evidencia, ¿no? Pero que el hecho mismo de que en el contraste digamos, del espacio conflictual en el cual el mundo se mueve, pues me pareció que dicho de esta manera y dicho por una institución, digamos, por un miembro institucional importante de la Academia Francesa, pues me parecía interesante, ¿no? Y entonces, recogiendo un poco estas tres focalizaciones del tema de los derechos, yo creo que concreta bastante y focaliza bastante el sentido que se le quiere dar al libro, el sentido que recoge el libro a partir del coloquio y realmente el espacio este en el cual nuestra red funciona, ¿no? Desde el pasado hacia los nuevos objetivos. Y, en fin, y nada más. Y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Jordi. Como siempre, preciso. Ahora tenemos el tiempo de Eladio. Eladio, tienes tus 10 minutos, tesora. Jordi Tengo te 10 regaló minutos. minutos. Puedo hacer mucho daño en 10 minutos. Buenas tardes a todos de nuevo. De hecho, Ricardo y colegas, un placer enorme poder estar en esta reunión de la red Nosotros otra vez. ¿Ah? Todo lo que implica este colectivo singular que no se resigna a dejar de pensar, y que no es poco, me parece, no puede dejar de ser una alegría, en el sentido más espinociano de la cosa. ¿Tá? Una alegría con pura potencia. Entonces es muy lindo estar aquí y gracias por la oportunidad. Y es mucho más lindo porque estamos celebrando un evento importante como Donostia y su consecuencia natural, que es un texto que reúne, que convoca. Entonces eso es una doble alegría. Por otro lado, me parece que, aunque tenga muchos problemas personales con la representación, de algún modo estoy aquí como figura que, no sé si representa, pero recuerda al otro lado del Atlántico. Y bueno, vamos a intentar hacer eso con el mayor garbo posible. Y antes de apenas marcar las balizas, los mojones de lo que yo he querido hacer como colaboración de este texto, no puedo, y discúlpenme por esto, no puedo dejar de solidarizarme con la catástrofe humanitaria que está sufriendo Brasil. Yo soy argentino, pero vivo hace muchos años en Brasil, mi familia es brasilera, y bueno, llegamos al 500.000 de muertos, y me parece que eso es mucho, inclusive para las más elitizadas mentes perversas que uno puede encontrarse en la vida. Y entonces no puedo dejar pasar esta oportunidad para dejar mi mayor solidaridad a todos los que estamos todos los días corriendo peligro. ¿Ah? Y que sea esto también una especie de celebración de la potencia de vivir. ¿Ah? Y disculpen por el paréntesis, pero me parece que un fórum como el nuestro debe recordar permanentemente eso. ¿Ah? Bien, vamos a las alegrías entonces. Señores, yo trabajo básicamente, Ricardo lo recordó, con ontología contemporánea, trabajo con Deleuze, con Guattari, evidentemente por inercia y por dominó con Heidegger, y también con ontología de la técnica. ¿tá? Con ontología de la técnica. Entonces, ¿qué hago yo en una discusión sobre estados, naciones y derechos? ¿tá? Bueno, justamente el horizonte donde se mueve mi intervención es la siguiente. Es un truismo, es una obviedad decir que estamos en la época de la técnica, que la tecnología domina casi todos los segmentos simbólicos y concretos en los cuales operamos. Es un truismo casi vergonzoso de ser dicho. ¿tá? Sin embargo, esto aquí abre el horizonte para la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa con naciones, con derechos y con estados en la época de la hipertrofia de lo tecnológico? Y esta no es una respuesta que pueda ser, respuesta no habrá. Este no es un problema que pueda ser expuesto en su totalidad apenas desde el punto de vista político o ético.
Evidentemente que estas dos dimensiones son fundamentales, si no me parece que no agotan el problema. ¿Tá? Entonces mi intención aquí fue colaborar en este texto con la siguiente orden argumentativa. Desde el punto de vista de lo que implica en términos históricos, civilizatorios y por tanto de comprensión de mundo que tenemos en nuestra época, de predominio tecnológico, ¿cuáles son las primeras consecuencias que podemos apenas ahora empezar a ver de la relación entre política y técnica, política y tecnología? ¿Ya? Digo, entonces, mi punto de partida es el siguiente, la axiomática surge de aquí. Es necesaria una pregunta ontológica también para interrogar el estatuto político de algunos elementos colectivos fundamentales, como son derechos, como son estados, y terminando como son las fronteras. ¿Ya? ¿Cómo es que esto se ilumina bajo el nuevo prisma de la predominancia tecnológica? Más allá de lo político y de lo ético, que se mantienen como esenciales. En este sentido, para hacerlo muy claramente, hago parte de una pequeña distinción conceptual, que la voy a explicar muy rápidamente. Yo voy a entender por tecnología, por tecnológico, no tengo mi celular, mi hija me lo robó, si no iba a mostrar mi celular. Por todo el plexo, todo el horizonte de lo que existe técnicamente, esta cámara, este computador, este micrófono. El plexo de los entes tecnológicos que recogen en sí mismos un deseo colectivo, una demanda que no me interesa ahora si es legítima, si fue inventada por el capital, si era necesaria. Ese es otro punto que se discute en otro momento. ¿Ya? Hay una demanda colectiva, la máquina epistemológica piensa cómo resolverla, la máquina capitalista piensa cómo hacerla, y la máquina política piensa cómo distribuirlo. Reconocer un problema, pensar su solución tecnológica, estoy hablando, pensar su solución, concretizar materialmente la solución y lanzarlo a la deriva social de su uso, el uso aquí es una categoría fundamental, es todo lo tecnológico. Entonces, para mí lo tecnológico no es el aparato, no es el artefacto. Es todo este proceso del reconocimiento de una demanda que puede ser el hábitat, una casa o ir a la luna. Después discutimos en otro momento lo que vale más o menos. Ese es otro punto. ¿Tá? Importantísimo, pero otro. ¿Tá? Se reconoce una demanda colectiva, se piensa cómo solucionarla, se la fabrica concretamente y se la disponibiliza para el uso. Momento colectivo, momento epistémico, momento capitalista o economista o económico, momento político del uso. Eso es lo tecnológico para mí, no el aparato, todo este proceso. Y voy a entender por técnico, la comprensión de la realidad que esta predominancia tecnológica nos produce. Cómo entendemos los misterios, la relación con los misterios, cómo entendemos la sexualidad, cómo entendemos el cuerpo, cómo entendemos la salud, cómo entendemos lo político. Entonces, dicho claramente y muy, muy rápido, lo tecnológico es el plexo total de lo que existe tecnológicamente. Los aparatos en su proceso, la demanda, el pensamiento teórico, la fabricación concreta y el uso concreto. Lo técnico es la comprensión de la realidad que nos da esta presencia masiva. ¿Ya? Entonces, cuando yo me pregunto la relación entre la técnica y la política, ¿ya? Tenemos que dar un paso más a partir de lo que sería apenas la relación tecnológica. Piensen conmigo, la relación tecnología no técnica, tecnología, el orbe de los aparatos. ¿Ya? La relación tecnología-política es muy antigua. Viene desde el papiro, cuando se inventó la escritura. El problema de la escritura, mis amigos, no es la escritura que crea un discurso y lo torna perenne y crea una verdad del discurso. No es apenas eso, crea la firma y por tanto el sujeto de la verdad del texto. Entonces, el papiro, la escritura, fue una tecnología. Los libros, primero manuales, después la imprenta, después las gráficas, después la radio. Siempre hubo una relación tecnológica con lo político. Esto es una obviedad, no tenía ninguna novedad decir esto. Entonces, que digamos hoy, por ejemplo, bueno, las redes sociales influyen políticamente. Sí, claro, influyen, como influyó la imprenta, ¿ah? Como influyó la radio. Siempre hubo una relación, escuchen bien, entre tecnología, el orbe de los aparatos que dije primero, y lo político. Siempre se usó lo tecnológico para ejecutar lo político. Esto no es una novedad. Un historiador puede mapear todo muy bien esto aquí. ¿Ya? Ahora, me parece que aquí hay una novedad que la ontología puede ayudarnos a comprender mejor.
que es lo siguiente. No es más la relación entre la tecnología, todo este proceso del aparato, la demanda, el pensamiento, la fabricación, el uso, y lo político, sino de lo técnico, el sentido que tenemos de la realidad a partir de lo tecnológico. Ahí está la distinción. Entonces yo voy a trazar, disculpen si hablo muy rápido, pero es para que entre todo el conjunto. Yo voy a trazar entonces una especie de línea que implica un aumento y una complexificación de grado. Desde la escritura en papeles, en papiros, hasta la televisión por cable. Entendiendo la televisión por cable, el canto del cisne, el final dramático, trágico, diría yo, de las tecnologías habituales. Y explico por qué. ¿No? Porque siempre lo tecnológico implicó una dirección, una ruta. Para que se invierte esta dirección, esta ruta, precisaba de otro dispositivo tecnológico que me responda, otro libro, otro canal de televisión, otra radio que me responda. Siempre de modo unidireccional. Desde el libro y su autor, recuerden lo que dije primero, lo que importa en el texto escrito es la firma, que implica la verdad que el autor quería darle a un texto. ¿Ah? Desde este punto, es siempre un mensaje entregado para el otro. De ahí inventamos narrativa, hacemos lavaje cerebral de las personas, les inventamos demandas, les hacemos creer cosas. ¿Ah? Piensen en la televisión por cable. El gesto trágico es siempre necesario inventar un canal más. Primero los canales de noticias, después de deportes, después de películas, después de tipos que tienen perros, después de tipos que les gusta pescar. Ahora hay canales para perros, no para dueños de perros, sino para perros. No para gente que le gusta perros, sino canales para perros, que el perro puede mirar y dormirse. Siempre se inventa un nicho nuevo, siempre un nicho nuevo, porque hay siempre una demanda nueva. ¿Cuál es el gesto trágico, mis amigos? Es infinito. Siempre hay un nicho de 4 personas nuevas. No sirve estar aumentando canales infinitamente con nuevos nichos. Siempre hay otro que quiere otra cosa. Es un destino trágico. ¿Por qué digo que que después de la televisión por cable, cuando surge la internet, los ámbitos, lo que yo voy a llamar en política el litoral informático, lo digo como litoral informático, donde la brega política se da hoy, el litoral informático, hay un cambio de naturaleza y no de grado. Porque la narrativa política, a servicio de los grupos de poder, más que nunca, no de los estados, que tienen políticas tecnológicas, como antiguamente, sino de los grupos de poder, como nunca sucedió antes. ¿Tá? Entonces no se trata de democratizar, no democratizó nada. ¿Tá? El celular es el objeto más democrático del mundo. Las tecnologías más avanzadas se encuentran ahí sintetizadas. Todo el mundo tiene uno, casi todo el mundo tiene uno. Ahora, ¿lo torna democrático? No. Es una captura de tiempo. Es para que tu tiempo esté ahí. ¿Tá? Entonces digo lo siguiente. Cuando surge el litoral informático, la narrativa pierde su direccionalidad, no pierde su foco de poder, no se torna democrático, insisto. Pero por el contrario, pierde su direccionalidad. Y todo discurso político al servicio de un núcleo de poder se da a partir de un tejido de hablas, de un rumor de voces. Voy a dar una metáfora para esto. Uno de los instrumentos más fuertes de las dictaduras militares de América Latina, Ricardo lo sabe con tristeza igual que yo, era la censura. La censura en una institución pública. Censurar, hacer callar el discurso del otro. ¿Cuál es el gesto para que el núcleo de poder se construya ahora? Habla, cuéntame todo, dime todo, no te censuro nada. Al contrario, dime toda tu verdad, cuéntame tu verdad, que yo te voy a escuchar honestamente. Y nos escuchan honestamente. Y nos escuchan honestamente. Y a partir de ahí operan políticamente. Siempre existieron oligarquías mediáticas de poder en todos los países. Empoderadas para que transmitan o repliquen las narrativas y los discursos clásicos de los centros de poder. Clarín en Argentina, Globo en Brasil, Caracol en Colombia, Televisa en México, qué sé yo, aquí en Europa debe tener las suyas también. Si bien que en Europa eso fue un poco diferente, la verdad. Oligarquías locales empoderadas para que repitan, para que
repitan, ¿sí? Los discursos narrativos de los centros de poder. Son muy importantes todavía, van a seguir existiendo, repito, son muy importantes y van a seguir existiendo, pero in extremis, como gustan decir los abogados, in extremis, los centros de poder actuales podrían hasta tornar desnecesarias estas oligarquías locales, mediáticas. Porque ellos recogen toda la información que precisan por estos medios, la procesan en los centros y hablan para ti. Por eso mi artículo se llama La tecnología te habla a ti, a cada uno de nosotros. No es la simplificación de que tienen un histórico de búsqueda, saben cuál es tu perfil de compra, tu perfil de pornografía, tu perfil de viajes. No, no es eso. Es mucho más sofisticado que eso. ¿Ya? Insisto, ellos van a mantener todavía las élites mediáticas locales porque son útiles para otra cosa, pero podrían prescindir de eso. Recogen a partir de aquí todo lo que precisan para hacer una operación política y la deflagran de modo singular. Primera constatación, entonces, no es apenas la filosofía que se tornó diferencial y singular, el poder también. Habla a cada uno de nosotros. Por lo tanto, aquí, para ir cerrando, estamos, de hecho, frente a un cambio de naturaleza de lo político, de la relación político, no más tecnológico, sino técnica, porque lo tecnológico es el sustrato material, pero la comprensión. Comprendemos las narrativas políticas a partir de una construcción colectiva a servicio de un centro. Con lo que digo lo siguiente, no toda narrativa colectiva necesariamente es democrática, abierta o libertadora. ¿Ah? Son necesarios otros elementos para que sea así, si no sería una ingenuidad. ¿Ah? Entonces, toda la narrativa política es construida con nosotros, con nuestra disidencia, con nuestros comentarios, con nuestras opiniones, con nuestra presencia en el campo de la construcción colectiva del discurso. Y por supuesto después de las prácticas, aunque ese es otro registro también. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos aquí es que la relación entre lo político no se da más con el polo tecnológico, sino con el polo técnico. La comprensión de realidad. Nos parece perfectamente normal que ahora haya un litoral informático, y está bien que nos parezca, ¿eh? que haya un litoral informático donde discutimos libremente, donde dejamos libremente nuestras opiniones, como agentes soberanos, como agentes políticos soberanos. ¿Sí? Cuando en realidad es apenas que el centro del poder apriete un botón, desconecte todo esto y se termina todo. Entonces lo que digo es lo siguiente, solamente así para terminar. Estamos delante de un nuevo modo de comprender, y por tanto de hacer lo político. ¿Sí? Que es en este litoral donde hay una multiplicidad de voces y no canales direccionados como era hasta la televisión por cable, hasta hace 20, 30 años. ¿No? No son más los grandes centros mediáticos con sus discursos que repiten lo que los centros mandan. Es la construcción colectiva con el otro incluido, con el disidente incluido. Todo eso construye lo político hoy. Por eso, tal vez, sea necesario deflagrar un combate en el litoral político, en el litoral informático, antes de otras luchas políticas. No tenemos cómo alcanzar, ni siquiera los países centrales europeos tienen cómo alcanzar en términos tecnológicos Estados Unidos y China, ni siquiera Alemania. Lo siento mucho, es un hecho. No lo defiendo ni lo critico, lo constato. ¿Ya? Por lo tanto, tal vez los sistemas de apropiación del litoral tecnológico deban ser otros. No me atrevo a decir cuál de ellos. Pero sin duda no es el intentar alcanzarlos, dominar la tecnología de ellos. Eso no lo vamos a hacer. No están dadas las condiciones históricas para eso. Siento mucho. Entonces digo, lo político se da hoy en el litoral informático, que es la comprensión técnica que tenemos de nuestra realidad, mediatizada evidentemente a partir de lo tecnológico, los aparatos. ¿Sí? Y es ahí entonces que tenemos que pensar, no apenas en términos políticos y en términos éticos, sino en términos ontológicos, cómo apropiarnos en última instancia con cierta eficacia y con cierta fertilidad de este litoral informático, donde se da hoy la verdadera lucha política en primera instancia.
y donde encuentran su sentido nociones como frontera, como derechos, como nación. Porque ahí está el discurso que las crea, y las crea de un modo múltiple, abierto y sin embargo aún peligroso y centralizador. Bueno, es eso lo que quería mostrar en el libro y contarles brevemente para ustedes aquí ahora. Muchísimas gracias. Gracias, Eladio. Fue genial conocer qué tal canal de perros y yo creo que no me pierdo nunca más el canal de perros. Eso va a El ser canal de perros una para que los perros maravilla. duerman. Y Sí, esto es el sí. capitalismo, es para que la gente, las personas que van a trabajar, las familias que van a trabajar, puedan dejar sus perros y los perros queden tranquilos. Sí, no, No lloren, encuentro no una idea griten. genial, o sea, me encantó el canal de perros. Espectacular. O sea, si vos tenés Parte que ir el a canal de trabajar gatos también. los gatos son más astutos, es complicado. Bueno, ahora continuamos con la presentación, continuamos con Maite. Maite, gracias por estar acá y por todo el apoyo, ha sido genial. Bueno, gracias a vosotras y un placer un placer para mí estar aquí compartiendo este espacio con todas vosotras, como lo fue también en el coloquio, en el cual disfrutamos mucho y aprendimos más. Bueno, yo me voy a centrar brevemente en la segunda sección del libro, que lleva por título Miradas transformadoras desde los feminismos. Entonces, esta sección surge de una constatación inicial inmediata, y es que no es posible pensar sobre los derechos, las fronteras, los estados y las naciones desde una perspectiva que se diga a sí misma crítica, sin contemplar en ella miradas y reflexiones feministas. Por un lado, porque las mujeres y los cuerpos no normativos somos más del 50% de la población, y por otro, porque estas miradas y reflexiones feministas realizan aportes incisivos, subversivos y transformadores. Entonces, debido a esta constatación, en el coloquio vimos la necesidad y teníamos el deseo, y así lo hicimos, de organizar una mesa redonda feminista y una ponencia final de cierre feminista también. Y tanto la mesa redonda como la ponencia final se articularon en torno a dos cuestiones principales que son también muy relevantes en el pensamiento y movimiento feminista actual. Y son, por un lado, la violencia contra las mujeres y los cuerpos no normativos, cuestión íntima y profundamente entrelazada con otras diferencias y ejes de opresión como la raza o la etnia, la capacidad, la clase, la sexualidad, el pueblo, nación, etc. Y la segunda, cómo organizar, articular políticamente la colectividad desde el nivel local hasta el nacional, estatal y transnacional para generar cambios y transformaciones. Y los 4 textos que componen esta sección, al mismo tiempo que abordan estas cuestiones bien de manera individual o las dos a la vez, abordan también la temática central del coloquio y del propio libro, que es Estados, fronteras, naciones y estados, porque además, y derechos, perdón, porque además ambas cuestiones se intersectan. Los textos que componen esta sección provienen de distintos contextos políticos y geográficos, y de este modo la sección la abre Francesca Gargallo Celentani desde México, con un texto que habla sobre las mujeres migrantes en tránsito por México. Continúa Urania Teneaungo desde Panamá, con un relato sobre las principales aportaciones y logros feministas en América Latina y el Caribe y la reacción patriarcal ligada al neofascismo y conservadurismo. En tercer lugar está el texto de Montserrat Galcerán, a la cual tenemos el gran placer de tener aquí con nosotras y que luego ella podrá hablar más en profundidad de él. Y la sección finaliza con un texto de Maeve Cook desde Irlanda, que versa sobre la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, sobre los retos éticos y políticos principales ante el cambio climático en esta época que algunos denominan antropoceno. Y nada más, muchas gracias y un placer. Gracias, Maite, por tu presentación. Y le sobraron unos minutos, muy precisa ella. Bien, ahora nos viene el tiempo con Saúl. Un gusto, Saúl, verte y verte también, como siempre. Estamos contigo, Saúl.
Micrófono, micrófono. Sí, ¿se me oye ahora? Sí, se te escucha, no se te ve, pero se te escucha. Ahora se te ve y se te escucha. Ahora no se te escucha. Ahora sí. Sí. Vale. Vale. Yo brevemente también, como decía Maite, quería abordar... Quería abordar dos cositas. Por una parte, el programa bueno, eso, gracias a todos y a todas por quería plantear de manera rápida el programa, un poco, hacer un poco recordatorio de lo que fue el coloquio en Donostia en 2019. Y luego, por otra parte, hablar un poco sobre el texto que recoge la idea de la democracia comunal en el libro este, y terminar también con un próximo coloquio, congreso que se va a realizar en 2021, otra vez en Donostia de Hernani, que de alguna manera cerraría un poco la idea esta, ¿no? En 2019, comentar que los textos que se recogen en el libro se realizaron un coloquio que se hizo en Donostia, se iba a hacer también en Barcelona y al final se hizo en Donostia solo, del 9 de octubre al 11 de octubre, 3 días, en los que nos juntamos más de 150 personas y en los que participaron pues más de 40 ponentes de diferentes partes del mundo. Participaron en la organización 5 universidades, la Universidad del País Vasco, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad París 8, la Universidad Católica de Valparaíso y luego la Universidad de Curitiba de Brasil. Y las personas que participaron, pues por decir algunos nombres, como comenta Maite Francesca Gargallo de México, José Luis Cañas de Madrid, Tina Pelipotón de Inglaterra, César Castillo de Brasil, Carolina Zabala de Euskal Herria, Fermín de Villalta, Tatiana Calderón de Chile, Urania de Panamá, Amayur, Rayo Caraya de Brasil, Joel Jorge de México, George Iván de Escocia, Abel Pirci de Irlanda, etcétera, etcétera. Este coloquio se organizó en tres programaciones paralelas, que además de las ponencias que se recibieron en el Frankfurt Paper, tuvimos tanto un par de mesas de apertura en las que participaron Luis Cañas y José María Ripalda, y luego también se le dio importancia al cierre del acto, que se hizo una mesa feminista en la que participaron las compañeras que ha comentado Maite, pero además de las participaciones clásicas, ¿no? Que son las ponencias y los Frankfurt Papers que se realizan en los congresos, también nos pareció importante recoger cuatro mesas redondas, una que recogería el ámbito político institucional, otra que recogería un poco los organismos a nivel sindical, otra más organismos o movimientos de la sociedad civil, y para terminar la mesa que comentaba Maite, con compañeras del movimiento feminista, y nos pareció interesante pues que tuviese también en el espacio coloquio, ¿no?, de la red Nosotras, pues esa doble pata también, ¿no?, además de la academia, que puede haber compañeras y compañeros que están en diferentes procesos vivos, en diferentes movimientos, que pudiesen también aportar sus diferentes visiones respecto a los derechos, las naciones, los estados y las fronteras, ¿no? El acto terminó con la mesa redonda que había planteado Maite, y comentar que se desarrolló en un buen ambiente, y además de pasarlo bien, pues como aprendimos mucho. Yo, por otra parte, respecto al texto que aparece en el libro, que es Democracia Comunal, o la emergencia de la democracia comunal reconfigurando naciones, estados, fronteras, o sea, frente a los estados y frente a las fronteras,
viene a plantear un poco la emergencia de la idea de la democracia comunal como horizonte a futuro, como proyecto emancipador, desde las prácticas que se están desarrollando en cientos de procesos y de dinámicas a lo largo del planeta con diferentes intensidades y que vienen a cuestionar el modelo de democracia liberal de la economía de mercado al servicio de la economía de mercado y vienen a plantear diferentes propuestas en las que se puede visualizar posibles elementos para un modelo. Yo abordaba en el texto más allá de las propuestas teóricas, dos propuestas prácticas seguramente de los movimientos activos en este momento como con proyectos más clarificadores o más, vamos a decir, holísticos respecto a la democracia comunal. Por una parte las comunas socialistas venezolanas y por otra parte las autonomías comunistas democráticas del Kurdistán. Si bien son dos procesos que se desarrollan en diferentes partes del mundo y cada cual tiene sus características concretas, sí aportan elementos interesantes de esa visión holística para la experimentación de las prácticas de la democracia comunal, ¿no? Es verdad que en otras partes del mundo se van desarrollando otro tipo de prácticas que igual son más sectoriales o que no abordan igual de una forma tan global pues proyectos que abarcan a toda la sociedad, pero en estos dos casos sí es verdad que son un poco más políticos, ¿no? Y veníamos a plantear que tanto en el ámbito de los derechos como de las fronteras como de los estados y de las naciones plantean una especie de reconfiguración de aquellos elementos que en estos cuatro elementos se vienen construyendo desde la migración. Al fin y al cabo, tanto los derechos, las naciones, las fronteras y los estados son elementos claves en la construcción de la modernidad, de la sociedad burguesa liberal actual, y la democracia comunal, las prácticas alternativas que se vienen desarrollando tanto en Venezuela como en Kurdistán, cuestionan y se configuran elementos así, ¿no? Los derechos, por ejemplo, pues bueno, el derecho subjetivo, que es aquello que viene a configurar el derecho liberal burgués actual, ¿no? Que se puede hacer a partir del siglo XVII y XVIII. Las propias dinámicas que se vienen desarrollando en ambos sitios cuestionan no solo la individualidad del sujeto colectivo, o sea, como espacio absoluto de los derechos, y además plantean también el espacio colectivo como un elemento importante. En ese sentido, el cuestionamiento de la propiedad privada, por ejemplo, como elemento fundamental, ¿no? Ya se planteaba en su día los autores liberales que en la base de la legalidad y en la base de la forma política de la democracia liberal es al fin y al cabo servir, ¿no? Como base al mercado de la sociedad del mercado y al capitalismo, ¿no? Entonces el cuestionamiento propio de la propiedad privada y diferentes dinámicas que se plantean, pues cuestiona todos estos elementos de derechos, ¿no? Y luego, por ejemplo, a nivel de Kurdistán, el reconocimiento de los derechos tanto de los derechos de la mujer como los derechos de minorías étnicas, etcétera, pues está siendo bastante importante. Respecto al tema de las naciones también, pues plantean una reconfiguración importante de la idea de nación. Y luego, respecto al tema de las fronteras, por ejemplo, en ambos procesos rompen con la estructura sentada en ese momento. En Venezuela, por ejemplo, hay comunas que están rompiendo la estructura interna de Venezuela de organización administrativa y que están generando otra nueva geometría del poder, como la llaman ahí. No solo a nivel de fronteras, sino a nivel de reestructuración de la democracia y de proyectos y de capacidades y demás. Y luego en Kurdistán, por ejemplo, ya sabemos que es una nación que está dividida en cinco estados. Por ejemplo, el asentamiento que hay en Rojava abarca ya un territorio que está entre los estados y las fronteras y está planteando esa configuración también, ¿no? Y luego con el tema del propio estado, marcar, por ejemplo, en Venezuela,
es un proceso singular porque las propias comunes están llamadas a construir la idea que plantean del Estado comunal. Pues sí, se genera desde el pueblo también potenciado por el propio Estado actual burgués. Es una cosa curiosa y singular porque entra en contradicción en lo mismo, ¿no? O sea, el propio Estado está impulsando y desarrollando leyes que están potenciando la creación de las comunas y la articulación entre las comunas, cuando las comunas están llamadas a su vez en su propio desarrollo a intentar destruir el Estado burgués, ¿no? Entonces ahí se crean unas contradicciones muy interesantes desde el poder constituido hacia el poder que se está autoconstituyendo y cómo las objetividades reconocidas que están desde el Estado constituido, desde el Estado se resisten muchas veces también a dar ese poder a las comunas. Bueno, se crea unas contradicciones interesantes. Y, por ejemplo, el Kurdistán, basado también en la idea de las comunas, pero plantea, por ejemplo, respecto al Estado, otro paradigma diferente. Si bien el Estado, en el caso venezolano, se plantea un aspecto más clásico de la óptica marxista, ¿no? Que es tomar el poder del Estado, en su caso, para destruirlo o para transformarlo desde dentro, para que es más plantean que la autoorganización que se genera desde las pequeñas empresas de Kurdistán directamente se autorganicen sin aspirar a un Estado-nación clásico. Desde la base, quizás por la reconfiguración ideológica del marxismo, igual un marxismo más libertario, vamos a decir, está planteando desde su inicio no aspirar a tener esta nación, sino que las construidas directamente por la manera, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se plantea en el texto, la idea de la democracia comunal como reconfiguradora de esos cuatro ejes que planteamos en el comercio, ¿no? Y para acabar, simplemente plantear que para 2021, como decía antes, en Donostia, pero luego en Hernani, el 13, 14, 15 y 16 de octubre, se va a plantear un congreso internacional sobre la democracia comunal, el primer congreso de legislación a nivel mundial, en el que van a participar diferentes personas y colectivos también. Va a haber una programación de 24 días, 3 programaciones paralelas también, como hicimos en Donostia. Han mandado más de 70 casos de los cuales 55 van a tomar parte. Hay más de 10 mesas redondas temáticas, van a participar diferentes colectivos. Hay 6 diálogos para la democracia comunal, donde participan personas conocidas como Silvia Federici, Reiki, la García Romera o algunas otras personas. Y luego vamos a tener también 6 sesiones en las que se van a presentar 12 investigaciones que se están desarrollando a diferentes partes del mundo, en Cuba, en Venezuela, Paraguay, en Cataluña, en Kurdistán, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil, en Chile, en Argentina y en Brasil. Y son estudios de caso que están relacionados con las prácticas de la democracia comunal, que también se presentan en el Congreso. Es un congreso que se va a intentar que sea presencial, que también en online. Entonces, bueno, desde aquí simplemente anunciarlo nuestra pequeña intervención y en los próximos meses de inscribirse y vamos a participar. Porque la clave también es un poco la idea de pensar el mundo en el que la idea de un punto de vista crítico, feminista, alternativo, socialista, libertario y en general alternativo a la barbarie que nos están planteando. Muchas gracias y un placer. Gracias, Saúl, y a todo el mundo comunal que se te escuchaba absolutamente. Estaba presente un mundo comunal ahí vivo, totalmente vivo. Fue genial, absolutamente genial. Hay una performance así comunal presente. Genial. Gracias, Saúl. Y para terminar, y después viene la conversación, el debate entre nosotros. Y está Ángel, está Abdiel también. Montserrat, Monse, tienes tu tiempo y gracias por estar acá y estar con nosotros y un gusto, como dijo Maite, es un gusto estar contigo, escucharte y te adoramos. Y te hemos leído y te adoramos.
lamentablemente estás en Madrid, en un mundo fascista, pero bueno, nada que hacer en ese mundo fascista que estás en Madrid. Ya, eso es como un desastre que nos ha caído encima. Pero bueno, muchas gracias por la invitación al Congreso, que la verdad es que fue muy interesante. Yo no asistí a todas las cosas porque eso era imposible, había demasiadas, pero las que estuve, pues tengo un recuerdo muy bueno de todos los debates y las discusiones. Y gracias también por invitarme a la presentación del libro, que la verdad es que ha quedado muy bien. O sea, no sé, no me lo he leído entero tampoco, pero está muy aparente y las cosas que he leído pues me han gustado mucho. Entonces, a ver, lo primero que quería decir es que, claro, el Congreso fue en 2019, estamos en 2021 y 2020 con la pandemia ha sido como una absoluta cesura. Entonces, la primera sensación que tuve al leer el libro es, Dios, ¿qué ha pasado entre medio? ¿No? ¿Qué lejos queda eso? Porque yo creo que todo el tema de la pandemia ha sido como un shock para todas nosotras, ha hecho como una cesura ahí, y de un mundo bueno, que tenía sus lógicas y sus continuidades y sus ritmos. En 2019 hemos pasado, tras toda una serie de meses entre el confinamiento, el posconfinamiento, las vacunas y etcétera, etcétera, un mundo completamente distinto. Y eso no lo digo en el sentido de que el libro no tenga su momento, porque hay continuidades que se muestran muy bien y que yo creo que en algunos capítulos, o al menos en algunos artículos, se puede tejer ahí como una línea, pero sobre todo lo que para mí ha puesto de relieve la gestión de la pandemia y todo lo que hemos vivido durante estos meses ha sido como la importancia del cuidado de la vida podríamos decir, de la gestión de la vida. Es decir, eso que en alguno de los artículos ahí, el que habla sobre biopolítica y necropolítica y tal, aparece todavía como algo más académico, por decirlo así, se ha convertido en una experiencia diaria y cotidiana. El hecho de que tu vida y la vida de los tuyos y la de mucha gente no solamente está en riesgo, sino que además es un tema de control político innegable, tanto para dejar vivir como para provocar la muerte, ¿no? La gestión de la vida y de la muerte, la gestión, la contraposición entre defensa de la economía y defensa del vivir, porque bueno, hay autonomías y países. Antes Eladio hablaba de Brasil, pero la Comunidad de Madrid sería un ejemplo donde la gestión de la economía y el que los negocios sigan abiertos a pesar del peligro y tal y cual ha sido como una constante en la gestión de la pandemia. Además, con apoyo popular, porque como se ha visto, Isabel Díaz Ayuso ha sido recompensada por esa gestión, con todas las manipulaciones que queramos y todos los problemas que queramos, pero entonces a mí me parece que ese tema está emergiendo como uno de los temas centrales en este momento, ¿no? Y que va a marcar, yo creo, las luchas y las políticas en el siglo XXI. ¿Qué hacemos? ¿Cómo preservamos la vida, la humana, la del planeta, la de todas, la de todos? ¿Cómo la gestiona? ¿Cómo se gestiona desde los poderes públicos? ¿Cómo se establece un discurso sobre justamente quién merece vivir y quién no merece vivir? Y por tanto, empezando por los ancianos, pero siguiendo por todo un montón de gente. Yo creo que todos estos problemas que están ligados a la ética contemporánea van a ser problemas centrales y que vamos a tener que dedicarles una atención muy fuerte. Ahí también quería decir que para mí hay como un tema que subyace en el texto, como una especie de run-run, por eso digo que hay una cierta continuidad entre después de ese post-pandemia y ese pre-pandemia que estaba todavía en aquel momento, y que ese es eso que algunos autores denominan el antropoceno, otros pues la preponderancia de los procesos de producción y reproducción de los seres humanos por los propios seres humanos. Es como si hubiéramos abandonado definitivamente los marcos teológicos de la creación, bueno, al menos en algunos sectores, hay otros que por supuesto que no, pero yo creo que ese es un tema
que está por ahí, ¿no? Cómo se genera, podríamos decir, una situación, un marco teórico que se aleja cada vez más del antropocentrismo y que intenta pensar los ecosistemas, digamos, humanos, animales, naturaleza, artefactos, que antes Eladio se refería a la tecnología, ¿no? Artefactos técnicos, tecnológicos, etcétera, como un ecosistema de interacciones en las que unas alimentan a las otras y que nos permite, quizá por primera vez en la historia, pensar a los seres humanos como creadores de otros seres humanos, ¿no? Como aquellos que generan a otros seres humanos. Y ahí el tema feminista y el tema de las mujeres que Maite se refería al principio, creo que es fundamental. En estas ponencias de nuestra segunda sección sobre feminismo no abordamos explícitamente este tema, pero yo creo que también subyace de alguna manera a esta cuestión, ¿no? El cierto protagonismo de las mujeres ligado a lo que es la parte oscura de ese protagonismo, que es la enorme violencia contra las mujeres. Ahí sí le dedicamos un apartado especial. Yo hablaba en el texto y en la ponencia que hice sobre, recogiendo ahí las tesis de Segato, sobre lo que ella llama la violencia expresiva, porque estamos muy habituadas a pensar en esa violencia como una violencia instrumental. Cuando se hace violencia sobre las mujeres es que se quiere algo de ellas, sea lo que sea, pues cuidado, satisfacción, sumisión, etcétera, etcétera. Pero ella introduce otro elemento que me parece muy importante, por eso lo recalco, que es el de la violencia expresiva. Violencia que toma el cuerpo de la mujer como víctima propiciatoria de un gesto ligado o dirigido a otros hombres y dirigido también al conjunto de la sociedad, como una especie de defensa de una masculinidad depredatoria que sin embargo queda inmune o impune, por decirlo mejor, ¿no? Es decir, que no es castigada, en parte por la propia exhibición de fuerza y violencia y en parte también por la debilidad de los sujetos victimizados, ¿no? Y frente a esa situación hablábamos de los movimientos de las mujeres, cómo los movimientos de las mujeres resisten a esa situación, no solamente cómo se teoriza, sino también cómo se resiste, cómo se lucha contra ella, cómo se crean redes de apoyo entre las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso enlaza con lo que decía antes porque genera un ecosistema relativamente frágil, a veces pues relativamente débil frente a la enorme violencia de ese capitalismo que bueno, que algunos piensan que está en su final, pero su final llevamos muchos siglos, bueno, muchos siglos no, pero como mínimo casi 200 años hablando del final y nunca llega, con lo cual yo ya no me atrevo a hablar del final, creo que seguimos en esa pelea, ¿no? Pero ahí introduje también un tema que para mí era muy interesante y que era el tema, podríamos decir, de las luchas institucionales. Por una parte, yo creo que como efecto de esa potencia de los movimientos de mujeres, a pesar de la violencia a la que estamos expuestas, estamos viendo una reacción machista increíble, incluso en nuestro país. El discurso antifeminista de Vox, que se ha hecho explícito en los últimos años, es algo que incluso en el 19, cuando hicimos el Congreso, no estaba tan presente. O sea, yo recuerdo que partíamos un poco de la idea de que el feminismo o los discursos feministas, las luchas feministas, era algo absolutamente compartido. Es decir, era difícil en aquel momento escuchar voces de denuncia de las mujeres, del feminismo. No sé si recordáis que, no sé si fue en el 18, todos los grandes gerifaltes, bueno, a lo mejor fue en el 17, no me acuerdo exactamente, pero hasta Rajoy se puso como su lazo aquí, como que él también era feminista, ¿no? O sea, cuando las grandes huelgas feministas, tanto la del 17 como la del 18, no había ningún dirigente político que se atreviera a decir yo estoy en contra de eso, ¿no? El tema era feminismo liberal, feminismo, si el feminismo era anticapitalista o no, quiénes eran las mujeres, quién tenía derecho a hablar.
etcétera, etcétera, pero no la puesta en cuestión del discurso. Y sin embargo yo veo que ya en el 2020 y en el 2021 el discurso explícitamente antifeminista y anti-LGTBI está cogiendo unas cartas de naturaleza y está siendo aceptable y aceptado. Y eso marca también, y yo creo, esa, podríamos decir, ese vaivén, esa deriva, ese cambio en la situación contemporánea. Por una parte, los movimientos de mujeres son movimientos que siguen activos, sin que duda cabe, pero sin embargo, la pandemia también nos ha colocado en el foco. O sea, la manifestación que se prohibió fue la del 8M. En cambio, otras se permitieron, ¿no? Bueno, no digamos la fiesta del PP sin ningún tipo de medida de seguridad cuando ganaron ahora las elecciones autonómicas. Es decir, parece que de nuevo volvemos a estar en el foco de las malas, no digamos ahora con la ley trans, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde quería plantear, y ya con eso termino, dos temas. Uno, el tema de la identidad de las mujeres, que es como nuestro demonio en este momento, ¿no? ¿Quién es mujer? ¿Quién no es mujer? ¿Quién puede hablar en nombre de las mujeres? ¿Quién no puede hablar? Yo creo que ahí, desde la filosofía, hemos hecho una cierta deconstrucción del concepto de identidad y sobre todo del concepto esencialista de identidad, pero que queda mucho por hacer, ¿no? Porque la construcción de identidades, que ha sido un elemento de toda la política capitalista colonial en los últimos siglos, por no decir ya desde el siglo XVI en adelante, y que hace de la construcción de identidad esa especie podríamos decir, rejilla clasificatoria sobre quién puede y quién no puede, y qué es lo que puede quién, qué es, etcétera, etcétera, en la tradición europea está todavía muy poco desbrozada. Y las feministas necesitamos, yo creo, como agua de mayo, entrar en esa cuestión, ¿no? Entrar en el significante mujer, qué es lo que significa, cómo está codificado, qué tipo de subjetividad construye, qué tipo de subjetividades construimos alternativas desde los movimientos feministas, por qué no nos queremos identificar con esa esencialización de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que es un tema que anda por ahí y que tenemos que trabajarlo más. Y la otra cuestión era, que eso lo introduje también en el texto, aunque un poco de refilón, porque me costaba un poco plantearlo, era el adjetivo feminista al municipalismo. Es decir, sigo pensando, y un poco enlazo con lo que decía el compañero anteriormente, que esa idea de democracias comunales, locales, arraigadas en los territorios, es importante o es importantísimo a la hora de poner en cuestión la axiomática capitalista abstracta que pasa por lo económico y por lo político, ¿no? Y que tiene en el Estado-nación uno de sus territorios más definidos. Pero eso, a la hora de incorporarlo en políticas reales que tengan además un cierto peso institucional, no solamente es complicado, sino que tropieza con la enemiga de los poderes existentes. Y por otra parte, claro, nosotras estábamos preocupadas o interesadas en qué le añade el calificativo feminista. ¿Por qué el municipalismo tiene que ser feminista? De ahí una de las tesis que defendíamos es no porque deba haber un protagonismo de más mujeres biológicas que varones biológicos, porque no ese es el tema, sino porque el feminismo ha introducido esa lectura desestructurante de la racionalidad capitalista, que también aparece en alguno de los textos en el capítulo, ¿no? Y al introducir esa desestructuración y a la vez también introducir toda la problemática de los cuidados y de la reproducción social como uno de los datos centrales de nuestra supervivencia, yo creo que ahí aporta toda una serie de elementos que son importantes para poder leer nuestra contemporaneidad. O sea que un poco para terminar con esto, en mi opinión el libro ha quedado muy bien, muy interesante. Yo solo echo de menos que a lo mejor en el prólogo hubierais puesto algo en relación a esa cesura que supone la pandemia, porque hay que leerlo con un poco de atención para ver cómo estos hilos se prolongan
en todas las cosas que nos están preocupando en este momento, sino de entrada uno tiene la sensación como de, madre mía, ha pasado un siglo y han pasado 3 años, ¿no? Pero por otro lado, me parece que de ahí podemos tirar toda una serie de como digo, de hilos, como una serie de reflexiones para poder seguir profundizando en esos temas que nos preocupan, ¿no? Como pelear con ese capitalismo que además se ha demostrado a lo largo de la pandemia cómo es capaz de rentabilizar la propia pandemia, ya no digamos con el tema de las vacunas y otro tipo de cuestiones que nos llevarían muy lejos, ¿no? Entonces, tengo ahí, quería dejar un poco esa reflexión, continuidad y ruptura en un mismo momento y con un mismo texto. Y nada, muchas gracias por haber organizado la presentación y espero que vaya muy bien. Gracias, Monse, muy buena tu palabra, muy bella tu palabra y interesante lo que has dejado al final. Bueno, tenemos un tiempo también para preguntas. Está Abdiel, está Ángel también entre nosotros y les dejo abierto. Si alguien quiere preguntar o comentar o criticar o sugerir. Hay muchos temas interesantes y Monse al final lo juntó todo, al final en su presentación. Muy bien. Abdiel, Ángel, si están por ahí. Bueno, puedo preguntar yo. Sí, Ángel. Me abro una pregunta, sobre todo a Eladio, que me ha interesado mucho y relacionado con algo que ha dicho Monse, ¿no? La cesura que ha supuesto la pandemia, ¿no? Entonces él habla del litoral informacional, que me parece interesantísimo, pero la pregunta es, con la cesura que hemos vivido de la pandemia, hemos descubierto que ese litoral informacional está en una costa que es puramente biológica y corporal, y relaciones materiales y de relaciones, digamos, hasta muy económicas, sociales. Bueno, hemos visto la gente que ha perdido puestos de trabajo, la gente que ha recibido ERES pero que no han llegado las ayudas, la gente que se ha visto expulsada directamente del mercado laboral, la gente que ha estado encerrada en las residencias de ancianos sin poder comunicarse con sus familiares y ha muerto en la soledad más absoluta, y encima los familiares, esa desesperación también más absoluta por no poder saber qué es de ellos, ¿no? Entonces, la pregunta es que si al mismo tiempo que hay que hacer la guerra, y cómo sería esa guerra en el litoral informacional, si no hay el riesgo de olvidarnos que ese litoral informacional está sostenido también por una, como decía, no sé si era Maite, ¿no? Por el tema de los cuerpos, las relaciones puramente fisiológicas, las relaciones de dominación, de explotación, de interacción, de biología, y eso no hay que, desde mi punto de vista, eso no hay que dejarlo a un lado, ¿no? Que no todo es guerra informacional. No sé, una pregunta. Eladio. Ángel, muchísimas gracias por la pregunta porque me permite aclarar si realmente pasé la impresión de que el litoral informático era una instancia metafáctica. Por lo tanto, si pasé esa impresión, la rectifico ahora. Por eso, Ángel, me demoré un poquito diciendo que iba a entender lo tecnológico por un proceso concreto, desde una demanda colectiva hasta un pensamiento que soluciona un problema, hasta el capital que lo produce, hasta el uso. O sea, eso es concreto. El litoral informático es la expresión de eso ahí. Ahora, él está expresado fácticamente por elementos concretos, por cuerpos. Por ejemplo, fíjate, voy a tomar lo que dijo Montserrat, que me parece espectacular. Cómo se construyen cosas, no apenas entre lo humano y lo no humano, lo animal, lo puramente biológico y hasta lo tecnológico, sino que problemas que eran típicos de antes de la pandemia. Por ejemplo, la construcción de cuerpos, Paul Preciado, ¿no? La construcción de cuerpos, ¿no? La invención de cuerpos que no existen, o sea, composiciones tecnológicas y biológicas, cadenas carbonadas y cadenas siliconadas, ¿no? O sea, cómo ese conjunto de cosas se desplazó, pero manteniendo la lógica. O sea, yo te digo, lo que se ha hecho en el control, lo que se ha hecho en el control de la vida y la gestión de la muerte durante la pandemia es un desplazamiento, pero una mudanza de lógica. O sea, se empezó a organizar tecnológicamente los cuerpos a partir de la necesidad de mantener vivos algunos y otros no, evidentemente. ¿No? O sea,
vos fíjate que la creación de las vacunas que tenemos nosotros no responden a los tiempos científicos, no responde a ningún tiempo científico. Cualquier profesor de epistemología clásica te diría, no se hace una vacuna con ciencia seria en un año, en 7 meses. Te reprueban el examen, cualquier profe de epistemología. Dice, vos no haces con ciencia de verdad una vacuna en 7 meses, la haces con tecnología arriesgada, que es lo que se hizo. No tengo la menor idea de lo que va a pasar con todo eso. ¿Ah? Es lo que se hizo. ¿Ah? O sea, ese discurso que se dice ciencia contra oscurantismos, es ciencia, mucha ciencia de base, mucha ciencia concreta, de verdad, hay ciencia. Pero hay una lógica tecnológica mucho más que científica. ¿Ah? Y eso es concreto, digo, hay tecnología en la gestión de la vida y de la muerte, completamente organizada, pero ¿cómo se legitimó? Por lo menos en América Latina, me parece que por lo que ustedes dijeron también ahí, en América se legitimó informáticamente esta práctica concreta de la gestión de la vida y de la muerte, que no es más exclusivamente de la ciencia, como se dice por ahí. Entonces, ciencia o oscurantismo, no, es tecnología o oscurantismo. Bajo el nombre de ciencia ponemos una lógica tecnológica y no tanto científica. Entonces, primera parte de la respuesta, Ángel, sí. Digamos, me refiero que la expresión concreta es de cuerpos y siempre de cuerpos. El teoría informático es esto, donde se expresan las narrativas que sustentan prácticas. ¿Ah? Esto es lo primero. Segundo, me parece que, y aquí para juntar con lo de Montserrat, en esta sutura que tenemos que hacer entre lo que pasó antes y lo que estamos ahora, con ese 2020 loco en el medio, ¿ah? Lo que tenemos que ver es como hubo una lógica, por un lado tecnológica mucho más que científica. Yo de 75% tecnología, 25% ciencia. A la hora de gestionar los cuerpos, vacuna incluida. ¿Ah? Pero ¿cómo eso se dio, esa lucha política? Se dio en el literal informático. O sea, grupos contra grupos en el literal informático. Olvidando que había un tipo que detenta la tecnología para que estos tipos debatan. Para que hagamos el debate en el literal tecnológico, hay un tipo que tiene la tecnología, que tiene los derechos. A ver si entendemos elementos concretos. Google está haciendo 75 barcos para llevar sus grandes bases de datos a alta mar, donde no tiene injerencia ningún juez nacional, donde se aplica la ley del mar, donde el capitán es rey. Para que no haya ningún juez que diga, no, tenés que sacar este site, tenés que bajar esto que fue colgado ahí, esto no se puede decir. No, fuera de cualquier injerencia. Es concreto lo que están haciendo. ¿No? Entonces lo que digo es que hay un actor político esencial que nos permite a todos nosotros jugar de políticos también. Y que en todo eso, ¿no? Si no estaríamos acá hablando. ¿No? No nos dejan hablar porque somos magnánimos, porque están haciendo dinero. O sea, entonces me parece que sí, entonces digo, ¿cómo sería una lucha? Si yo estuviese solo, en casa, con vos, conversando, y no con gente que está grabado, digamos, yo diría lo siguiente, solamente con terrorismo informático, pero no voy a decir eso porque está siendo grabado, entonces no puedo decirlo. Pero si estuviese solo, diría que es con terrorismo informático, no hay otro. Es el indio americano robándole los rifles al hombre blanco. O sea, no hay otra salida. No los alcanzamos más tecnológicamente. Gracias, Eladio. Yo tengo preguntas para todos. Ustedes ven cómo contestan. Son preguntas pesadas. Son preguntas desagradables. Mira, una cosa que muestra el libro, muy bien como lo mostró Monse, en octubre de 2019, empieza que en Chile comenzaron ahí las revueltas sociales que están cambiando Chile, los procesos constituyentes, y ahora está Colombia. Entonces es interesante lo que está en el libro también. Y ahora estamos en una etapa pandémica o post-pandémica muy fuerte. Entonces ahí me da la impresión, Monse, Eladio, Ángel, Maite, Jordi, Saúl, yo he peleado bastante con mis amigos de Podemos, no te molestes, Monse, pero me he peleado mucho con la gente de Podemos porque he visto que la teoría... Mira, voy a hacer... Y aquí va la pregunta como ustedes quieren contestar. Cierta teoría feminista murió. Cierta teoría política del populismo murió. Cierta teoría crítica, con mi amigo Slavoj Žižek, por cierto, lacanismo, aún del seminario 20, murieron. O sea, uno ve cierta biopolítica al estilo de George Agamben o Roberto Esposito, murieron también. Y por eso los Foucaultianos quieren separar a Foucault y sacarlo de Agamben y sacarlo de Esposito y separar a Foucault. Pero pareciera que hay ciertas teorías que la pandemia
dice, oye, están como añejas, están como raras. Se parece que es cierto feminismo de la igualdad. Oh, por favor, ya. Era un liberalismo, explícitamente un liberalismo que estaba ahí. Parece que es cierto feminismo esencialista, no te enojes, mi amiga Malabú, del clítoris, cosas así, de la vagina, del clítoris, algo de la plasticidad de la Catherine se escondía por debajo. No tanto un Hegel de una inmanencia, un Derrida de la inmanencia, había como cierto esencialismo ahí que estaba atravesando un cierto feminismo que no quería en el fondo deconstruir, no quería no solamente deconstruir el género, la gran reinversión de Butler, o sea, la segunda Butler, la tercera Butler, entonces pareciera que había algo más radical, que había que deconstruir no solamente lo femenino, lo humano mismo. Entonces, cosa contra Lacan. Entonces, esto pareciera que ya cierto feminismo esencialista, que es fundamental, ya no da más la talla y empiezan los feminismos queer, que en cierta forma algo pasa con el feminismo queer que desactiva a la mujer, no que la mujer no exista, tampoco el hombre existe. Y parece que la fórmula de Lacan y la fórmula del último Gigi ya no dan más de sí. Algo pasa con cierto feminismo que pareció no más y parece que va por otro lado. Y ahí viene todo el trabajo de los trans, ¿verdad? Ahí está Preciado, Pedro Di Pietri en Latinoamérica, que es muy fuerte, tiene un amigo, y mucha gente interesante que está pensando más allá incluso de lo femenino, o sea, bueno, más allá de lo femenino. Pero también en la teoría política, la teoría populista, con todo el trabajo de Laclau, Chantal Mouffe y con las correcciones de Íñigo Rejón, más que Pablo, porque Pablo es más marxista, ¿va? Y de Íñigo Rejón y con Jorge Alemán, no te enojes Jorge, con Germán Kahn, no te enojes Germán, parece que el trabajo que hicieron, visto lo que pasa con Podemos en Madrid, en España, bueno, Podemos, Melanchón desaparece en Francia, ¿verdad? Y en Latinoamérica, bueno, en Latinoamérica el Frente Amplio chileno, yo pertenezco al Frente Amplio en Chile, se tuvo que desmarcar de Podemos absolutamente y de la hegemonía, antagonismo, significante flotante, heteroclítico, porque parece que la cosa de la teoría populista, como tú dices tú, pues la gente votó a Ayuso, y la votó felizmente a Ayuso. Pasa que había algo más que la teoría populista. La teoría populista pasa que ya no da la talla, pasa que hay que ser hegeliano materialista, hay que ser de otra forma para entender lo que pasa con el votante. El votante no es solamente un imbécil que lo manipula en los medios sociales, es un imbécil que vota por el mal. Pareciera que algo pasa en la propia teoría populista que ya no da más la talla. Y por eso la teoría populista no entiende Cataluña, no entiende el País Vasco, no entiende el proceso de transformación social. La teoría populista es como socialdemócrata, tiende como a hegemonizar, tiene una cuestión fálica del líder neutral que hegemoniza, así como en Buenos Aires. Entonces hay algo que, como madrileño, algo que no da la teoría populista ya. Entonces, y aunque sean mi amigo feminista, como Germán, pues se les pasa lo fálico del líder, y ahí está el juego de la hegemonía, el antagonismo, para que dice Jorge con todo su rollo. Entonces, algo pasa con la teoría populista. Y va a ser la teoría crítica lo mismo. Gigi le ha dado 20.000 vueltas a la teoría crítica, 20.000 vueltas para salvar a Lacan, y no lo puede salvar. No lo puede salvar porque él piensa sin Lacan que haría como la Butler, su amiga, horrible. O sea, sería una vía política historicista sin estructuración alguna. Entonces, para Gigi, sin pensar en estructura, es el caos por antonomasia. Él pelea mucho con Miller. Para Miller, la mujer es lo peor, porque la mujer se descentró, lo real está descentrado, es un puro desorden. Estamos llegando a la época de la perversión. Se acabó el neurótico, solamente es perverso. Entonces, el mismo Gigi no sabe qué hacer y quiere salvar a Lacan y quiere salvar a Lacan. Y hay muchas feministas que están leyendo a Gigi porque dicen, mira, Gigi está salvando a Butler. No se dan cuenta que Gigi no está salvando a Butler, está salvando a Lacan. Porque él no puede entender lo humano sin una cierta estructuración. Sin una cierta estructuración. Entonces, algo le pasa a la teoría crítica. Bueno, aquí se la biopolítica de Giorgio Agamben, que tiene cosas como de enseñación infantilizada. Le falta el trabajo de Eladio, todos los territorios, lo político, la enfermedad, la vacuna. Entonces, de repente uno ve a Agamben, está envejecido. Realmente un hombre muy simpático, pero para leer los libros está muerto Agamben. Entonces, algo pasó con las grandes teorías, que la pandemia, y el libro hay de todo, y que pareciera que es bonito, está como en juego las propias teorías. Y hay gente que se capitaliza, están los populistas peleando contra los biopolíticos, las feministas esencialistas peleando contra las queer, todos peleando entre ellos, posicionando en el clúster capitalista. Esta es la teoría verdadera. Eso lo hemos visto en todos los debates en Latinoamérica y en Europa. Tremendo el debate, o sea, posicionándose en un clúster. Mi teoría es la teoría. Y los populistas siguen peleando contra eso. Eso para Maite, para Jordi, Eladio y Monse. ¿Qué opinan ustedes? Maite.
Bueno, a mí la cuestión trans es una cuestión que me interesa mucho en particular porque mi tesis doctoral versaba precisamente sobre los tecnocuerpos, sobre las tecnologías hormonales, sobre el sexogénero y sobre ciertos discursos neurocientíficos, ¿no?, en torno a las corporalidades y subjetividades trans, y como feminista activista, aparte de pensadora, es un tema también que me toca directamente. Participamos hace poco en Viento Sur, justo con Justa Montero, que es colega de Monse, en una mesa redonda, en una charla sobre este tema, ¿no? Y bueno, a mí me parece que la cuestión del esencialismo no es una cuestión en absoluto nueva, que es como un demonio cíclico en el feminismo, ¿no?, que aparece cuando hay unas ciertas condiciones sociales, ¿no?, y que efectivamente ahora mismo hay un debate y una lucha bastante encarnizada en el Estado español, pero no solamente en el Estado español, porque el feminismo transexcluyente está copando espacio también en Estados Unidos, en Gran Bretaña, bueno, en un montón de territorios y de estados a lo largo y ancho del globo, ¿no? Entonces, en concreto en el Estado español, aparte de las petardas del PSOE, en Euskal Herria, por ejemplo, ha sucedido una cosa alucinante, y es que Euskal Herria, como sabéis, ¿no?, pues bueno, es bastante subversiva, hay un movimiento independentista y demás, y ha habido, quitando el tema de la prostitución, que es el otro temazo, en general como bastante cohesión, ¿no?, en torno a un feminismo de izquierdas, etc., etc. Y sin embargo, recientemente han aparecido nuevos colectivos, como por ejemplo feministas radicales de Euskal Herria y algunas petardas viejas que se han reactivado a saco con este tema, ¿no? Entonces yo creo que aquí se intersectan como dos cuestiones. Una es el esencialismo, como bien decimos, ¿no?, tanto a nivel epistemológico en lo que respecta al sexo-género, como a nivel político en lo que respecta al sujeto del feminismo, ¿no?, que es a lo que aludía antes Monse, ¿no? O sea, ¿quién tiene derecho y legitimidad a formar parte del feminismo, a ser feminista, incluso a ser mujer, ¿no? Porque luego también hay como diferentes niveles en lo que se permite, o algunas creen permitir a las demás o no, ¿no? Y por otro lado está el tema del poder. Y creo que estas dos cuestiones se intersectan, ¿no?, porque han aparecido, que tampoco son nuevas, que desde la década de los 40-50 existían estos cuerpos y subjetividades, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que con la lucha y con el tiempo han tomado más protagonismo y presencia, como pueden ser las personas trans, los cuerpos no binarios, las bolleras, las personas queer, las personas no género, etc. Y muy importante también la cuestión de la etnia o la raza. Y entonces hay una serie de feministas que tienen una posición hegemónica de poder y se resisten a perderla, y entonces tratan a diversos cuerpos y subjetividades como si fueran menos aptos, menos válidos, menos capaces y menos autorizados que ellas para hablar desde el feminismo. Pero es porque, como tú también apuntabas muy bien, ellas defienden un feminismo liberal, y aquellas feministas y aquellos cuerpos que tienen otra visión y realmente persiguen una transformación social radical feminista, ¿no?, que es así como las que estamos aquí entendemos el feminismo, sin decir a las demás que no tienen derecho de ser feministas, que este es un punto importante, son un problema para estas feministas hegemónicas, ¿no?, que quedan bien representadas en el PSOE, liberales, y de ahí estos ataques bestiales, ¿no?, porque una cosa es discrepar, ¿no?, en torno a ideas, a políticas, a estrategias, a medidas, etcétera, y otra muy distinta es negar, borrar y prohibir cuerpos y subjetividades, ¿no?, que es lo que está pasando. Y ya esto respecto a la cuestión trans. Y luego quería agradecer mucho a Monse haber introducido la cuestión de los cuidados, que me parece una cuestión absolutamente relevante, vital, nunca mejor dicho, que repensarla y rearticularla es profundamente transformadora, que el feminismo tiene mucho que decir y está diciendo en ese sentido, ¿no? Y en eso estamos, compañeras. Sí. Muy bien, Maite. Jordi, Eladio, Monse. Yo ya hablé mucho. Vale. No, yo en el tema este de la cuestión de lo político, que es lo que me he sentido interpelado por tu intervención y que a mí me interesa por encima de otros temas que por descontado me interesan, y creo, y cada día más lo veo muy vinculado con digamos, con mi reflexión sobre lo político. Que, bueno, yo claro, veo dos cuestiones, ¿no? Que una, por un lado, pues evidentemente la reflexión, por ejemplo, de Eladio, ¿no?, en la línea esta de
contemplar, digamos, lo real, ¿no? Cómo se articula un proceso de dominación, ¿no? Eso, claro, evidentemente el campo de reflexión ahí es interesante, es inmenso y a la vez, bueno, digamos, necesario para articular otra perspectiva, digamos, emancipatoria. Eso ahí yo no estoy completamente de acuerdo y no quiero entrar porque lo veo como lo veis vosotros, ¿no? Claro, yo la cuestión de Ricardo, ¿no? La idea está, digamos, de cómo se articula un pensamiento a partir del pensamiento existente, o cómo se articula la cuestión, digamos, la vinculación entre el pensamiento y la realidad del pensamiento. Yo creo que ahí, digamos, hay un elemento importante. Y ahí sí que, bueno, yo antes no he hecho referencia al texto que yo había escrito, que era justamente el concepto este de intratable de Lyotard, leído por Abensour, ¿no? Ahí yo creo que sí, que digamos, justamente tratar lo intratable es justamente es darle esencia y darle vigor a algo que justamente se opone a lo que realmente es lo político, ¿no? Y ahí está, yo creo que ahí está el problema, ¿no? Y justamente digamos, esta construcción, digamos, inexistente que crece, ¿no? Es lo que justamente lleva a toda la problemática política, ¿no? El renacer, digamos, de este contrafeminismo que Montse ha planteado, por ejemplo, yo lo veo desde esta perspectiva, ¿no? Es decir, el oponerse, digamos, a un convencimiento, digamos, cada vez más extenso de que el núcleo de lo político es inesencial, no tiene esencia, ¿no? Y en la medida que eso deja de ser, pues eso, un trabajo, un encuentro de académicos, de pensadores, de locos, si es necesario decirlo de esta manera, y se convierte como algo, digamos, compartido cada vez por más miembros de esta sociedad, es lo que le da la vuelta, digamos, y reactiva una oposición, ¿no? Y yo lo veo en este sentido. Por eso cuando he utilizado el texto este de Worms, yo creo que ahí está la esencia del problema, ¿no? Por un lado, la necesidad permanente de defender lo conseguido, la necesidad permanente de aumentar lo conseguido y realmente el espacio este del vínculo entre todos, ¿no? Que es justamente el reconocimiento del derecho de los otros, ¿no? Eso yo, no sé, sería un poco la respuesta así a bote pronto que me sugiere tu interpelación, Ricardo. Muy bien, Jordi, muchas gracias. Montse, ¿cómo ves tú la cosa? Tú que has estado ahí también en el ámbito político. Claro, pero nos has planteado así como una especie de pack con todo y nos lo has lanzado a la cara y nos hemos quedado como wow. O sea, ¿qué hago yo ahora con todo esto, no? O sea, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que muchas de las teorías entendidas en cierta medida como soportes, ¿no? Como herramientas que nos permiten funcionar en nuestra vida cotidiana, pues han quedado un tanto, tú dices, bueno, ya pasó. Bueno, no sé, porque ya sabes que luego vuelven. Pero... Sí, malditamente vuelven. Claro. Reloaded. O sea, así se seguirá escribiendo eternamente hasta que se muera. O sea, seguro que tendrá un nuevo libro dentro de nada y como él, pues otros muchos, ¿no? Pero, a ver, yo te diría muy así, muy a bote pronto. Creo que la pandemia mostró como una emergencia
de los cuerpos, de la propia corporalidad de las personas, en el sentido hasta más desagradable del asunto. O sea, espacios aislados, solos, desérticos, tiempos larguísimos, falta de interacción, pantallas a todo tren. Es decir, como se hacía casi invivible esa situación. No sé, claro, cada quien lo vivió de maneras muy diferentes. El que tenía hijos, el que no, el que vive solo, el que vive en pareja, el que no sé cuántos, pero como si esa presencia tan fuerte de la corporalidad propia, de la soledad propia, de la dificultad para tener interacciones con otras, la ausencia de abrazos, la ausencia de besos, la ausencia de relaciones. Es como si fuera imposible sobrevivir así. Es decir, quien más, quien menos se escapaba aunque fuera a comprar el pan, porque es que, no sé, esa cosa de que se te cae la casa encima. Entonces, yo creo que esa emergencia, o sea, esa tropezarte o percibir la importancia de tu propia corporalidad, de tus necesidades corporales, que a su vez va acompañada, sobre todo en los primeros días de la pandemia, en las primeras semanas, con esa cosa de cuáles eran los trabajos esenciales y los que no eran esenciales. Si recordáis, los trabajos esenciales eran pues las vendedoras de los supermercados, los alimentos básicos, la energía, la limpieza. Es decir, todos los trabajos que en nuestra sociedad han estado sistemáticamente feminizados, discriminados, mal pagados. De repente, todos esos elementos que hacen posible la vida en común aparecieron con una importancia increíble. Y a su vez, la importancia de las personas que no tenían garantizados esos mínimos, que no tenían dinero para poder ir a la compra, que no tenían dinero para pagar la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y la necesidad de apoyo político, institucional para eso. Es decir, que inclusive los más sácratas de todos nosotros que pasamos del Estado y de las instituciones, pues es que resulta que necesitabas o, no sé, casi exigías que el concejal del barrio pusiera a disposición despensas solidarias porque es que si no la gente se moría de hambre. Entonces esas contradicciones, esos conflictos, yo creo que han aparecido con mucha fuerza y sin embargo han ido desapareciendo a medida que la pandemia iba ya recorriendo y al final ha vuelto esa especie de deseo que para mí no tiene más lectura que psicoanalítica, de la normalidad. O sea, un deseo de normalidad que es un deseo de normalidad, de una normalidad que por lo general no queremos, pero que sin embargo aparecía casi como, pues eso, pues por el poder salir, pues el poder vivir, pues el poder no sé qué, el olvidarte, algo así como los locos años 20. Entonces yo creo que ahí nos pone frente a la necesidad de una sociedad, o mejor dicho, nos pone frente a la necesidad de repensar todo el entramado del individuo, que es un concepto central de la modernidad y que se demuestra absolutamente ineficaz desde mi punto de vista. Lo que pasa es que eso entraña una discusión de corte psicoanalítico, de corte político, de corte de género, que yo creo que nos llevará un cierto tiempo poder hacer cuentas con este pasado, porque eso es muy... Es decir, que si bien históricamente es fácil pensar, la modernidad se centra en el individuo aparece como concepto nuclear que construye las subjetividades, la politicidad, el Estado, los colectivos, etcétera, etcétera, poner en cuestión ese concepto y descubrirnos, mal que le pese a Hegel, como cuerpos afectantes y afectados en situaciones compartidas y compartidas pandémicamente, o sea, compartidas en situaciones de enfermedades y de malestares, abre un campo político completamente distinto, porque ya no es el individuo que en su conciencia piensa y se relaciona con el otro y entiende reflexivamente su mundo, sino es, podríamos decir, que un haz de, pues eso,
de materia corporal afectante y afectada en situaciones muy, muy, muy vulnerables, en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y para mí ese es el espacio que se abre en los años que siguen. ¿Cómo protegernos en esta extrema vulnerabilidad que somos y que hemos descubierto que somos, más allá de nuestras corazas respectivas? Entonces, claro, tú decías, el populismo está pasado. Bueno, el populismo de derechas no está pasado. El populismo de derechas está rampante y además está haciendo cuerpo con ese espacio tecnológico que se difunde casi sin fronteras y está muy, muy, muy vigoroso y amenazante, tirando justamente de ese deseo, podríamos decir, de normalidad, de ese deseo de que no se vaya todo al carajo. Yo, sí, o sea, desde el punto de vista del psicoanálisis, no sé muy bien cómo lo interpretarías, pero la verdad es que me parece bastante que se abre un abismo ante nosotros frente a ese deseo de salvación, por decirlo así, ¿no? Que pudiera parecer cualquier salvador. O sea, para mí, sin tampoco intentar sacar todas las conclusiones de la victoria de la Isabel Díaz Ayuso, se ha presentado como una salvadora. Claro, absolutamente. Pero esto es el peligro contemporáneo. O sea, el Y eso, peligro... y eso es el Edipo, Monse. ¿Eh? Eso es el Edipo. Sí, es castración. Lo que busca la gente es castración. La castración no va a hablar analíticamente. La castración no va a Exactamente, salvar. La exactamente, tipificación no va a salvar. Es lo que busca. exactamente. La normalidad es la tipificación y la castración. Es lo que busca. Ellos lo que hacen es encarnar la castración. En la fragmentación humana, yo voy a castrar. Ya, votamos por ella que ella no va a castrar. Ya, pero bajo una retórica del deseo, hay, la hay sed, libertad, hay ansias de la castración. exuberancia. Sí, Entonces, es muy perverso sí, ese juego. absolutamente, absolutamente. Ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza del discurso. Y Perdón. la izquierda, desde mi punto de vista, nunca o casi nunca hemos jugado a una política perversa. No sé, igual me equivoco, pero esa es un poco mi idea, ¿no? Que hemos jugado con una política, no sé, pues de la emancipación, de la liberación, de una socialidad compartida, de unos bienes comunes, pero no sé, tú sabes más de eso. Tirar de esos deseos perversos es muy difícil, ¿eh? Yo creo, de cara a una política emancipadora. No sé cómo lo veis, pero Eladio quería decir algo. Sí, Eladio. No, disculpen, fue apenas una nota al pie, que es lo siguiente. ¿No será que yo concuerdo plenamente que somos singularidades corpóreas que afectan y son afectadas? Ese me parece un punto de partida. ¿Ah? Y no sujetos y mucho menos individuos. Mucho menos individuos. Somos singularidades. Y no haber afirmado eso mucho es uno de los problemas de siempre. No haber, digamos, que muchos de los ismos que Ricardo plantea hayan, en principio, caído, están entre paréntesis, en epogé, no sé, vamos a ver, digamos, tiene que ver con que no afirmamos suficientemente cierto campo diferencial, me parece. Pero esa no es la cuestión. ¿Será que no perdemos alguna cosa cuando decimos, y entiendo lo que Ricardo dice, hasta concuerdo en algún sentido, que es una castración, que es un deseo perverso? Perdemos la potencia creativa de eso. O sea, no lo comprendemos muy bien porque lo entendemos como eso, como un acto represivo, como una castración, como un corte del deseo, y no como una formulación diferente del deseo, que va contra lo que yo entiendo que el deseo debe multiplicar. El deseo debe ser, como spinociano, las sustancias se deben multiplicar diferencialmente para que una sociedad sea buena. Digamos, o sea, va contra todo eso, pero no deja de ser una construcción del deseo, no un corte del deseo. No un aborto del deseo, no una interdicción del mismo, no una castración. Yo tengo mucha dificultad en el concepto de castración, porque me parece que no me permite entender la potencia creativa de lo perverso. Y tal vez sea necesario entender con qué fuerzas se componen.
ese tipo de elementos. ¿Con qué nuevo conjunto de fuerzas exteriores se componen estos nuevos elementos en su multiplicidad para entender a dónde van? Y no van porque quieren, no son una agencia consciente, van porque potencialmente se mueven. O sea, no sé cómo, realmente no tengo las herramientas conceptuales ni análisis político tal vez para eso, pero digo, me parece que lo que los torna tan poderosos, es que no son un aborto del deseo, es que no son una interdicción, una castración del deseo, son una multiplicación, una producción y unos agenciamientos con un fuera que no entendemos muy bien cuáles son. Tal vez una genealogía del conjunto de fuerzas que operan en esta producción, en el sentido afirmativo y positivo, no porque nos guste, sino porque no nos gusta justamente. ¿Ya? Es lo que nos puede ayudar un poco más. O sea, no son simplemente perversos negativos, son afirmativos. Componen cosas, crean cosas, avanzan. ¿Hacia dónde avanzan? ¿Cuáles son las fuerzas que lo componen? O sea, pensarlo afirmativamente, no porque nos guste, insisto, porque nos da miedo, porque no lo queremos. O sea, por eso hay que pensarlo afirmativamente. Porque son composiciones de fuerzas. Y cuando decimos que es o una perversión, o un corte del deseo, o una manipulación del deseo, decimos, nos perdemos el foco en el conjunto múltiple de fuerzas que ellos componen y con el cual avanzan. No me pregunten cómo hacer eso. Es apenas un punto de partida, es una especie de punto liminar para partir, ¿no? O sea, no hay nada de negativo, pero por el contrario, hay algo muy afirmativo y muy positivo en esa monstruosidad que se crea. Traer a la superficie las fuerzas activas de esa monstruosidad me parece tal vez la estrategia más fértil, pero no sé. O tal vez sea apenas un deseo vago y brumoso. Gracias. Saúl. Ahora que te has cambiado de lugar, Saúl. Sí, yo soy la parte itinerante de esta mesa. Sí, y ahora te escuchas genial, te escuchas ahora muy bien. Represento el movimiento dialéctico. Antes no os he dicho, pero creo que era la única persona de esta mesa redonda que estaba en Donostia. Estábamos hablando del coloquio de Donostia. Pero además también es un movimiento dialéctico eso de salir de la universidad, irse a la parte vieja y estar en una reunión, salir de una reunión y conectarse aquí dentro de un bar lleno de gente y se le aporta a la mesa una parte de dinamismo, ¿no? Me parece muy interesante, pues he venido escuchando en el viaje del Casco Viejo a casa, en el autobús, y me parece muy interesante un montón de cosas que se han planteado, ¿no? Me parece que a pesar de que no estamos mucha gente, me parece que está siendo cualitativamente pues, un espacio como muy interesante, ¿no? Las diferentes reflexiones que se están entrelazando, ¿no? Yo por comentar un poco, bueno, algún elemento más así, traería un poco a colación igual la idea de la civilización, la crisis de civilización, la multicrisis que se lleva planteando los últimos ya varios años, antes de la pandemia, ¿no? De la partir de 2008, que yo creo que el tema del COVID lo único que ha venido a hacer es acelerar todo ese proceso, porque que iba a venir una hecatombe socioeconómica estructural, ¿no? Del sistema capitalista en todas sus dimensiones, como en diferentes momentos en las próximas décadas, era como algo que ya se venía anunciando. Yo creo que el tema del COVID lo único que ha hecho ha sido acelerar todo ese tema, ¿no? Y poner encima de la mesa, pues, sobre todo la necesidad de lo colectivo, la necesidad de la comunidad y la necesidad de poner en común pues, un montón de visiones y aportaciones emancipadoras que se están haciendo en los últimos años y que ya están clamando como un entendimiento, ¿no? Porque lo contrario es el alza de lo que estáis planteando, ¿no? De la extrema derecha y demás. Y me parecía interesante como apuntar que ya había autores, Wallerstein, por ejemplo, Manuel Wallerstein, que falleció hace unos años, en uno de sus textos, creo que del 97, era así como paz y estabilidad, no me acuerdo con alguna otra palabra, planteaba ya a finales del siglo XX que seguramente del 2025 al 2075, él ya planteaba que iba a haber ya sabéis que vienen de la escuela histórica de los anales, de Fernand Braudel y otras gentes, y plantean un poco el análisis histórico de los procesos desde el punto de vista sistémico, ¿no? Y planteaban el tema del sistema mundo, etcétera, etcétera, y planteaban que las características del sistema capitalista que se viene construyendo desde el siglo XV
estaban en contradicción y que no se daban las condiciones para que en el próximo siglo se siguiera desarrollando, ¿no? Entonces planteaba además un cambio de ciclo sistémico que se venía desarrollando en el capitalismo, ¿no? Que es aquel momento en el que hegemónicamente sale una potencia, ¿no? a acapar un poco el poder político, cultural y militar a nivel mundial. Hay como una época de paz y estabilidad relativa y más adelante, pues por las diferentes contradicciones, surgen otros dos polos de poder que le luchan a esa hegemonía, ¿no? Y planteaba como cuatro momentos de cambios de ciclo sistémico a nivel hegemónico, a nivel mundial. La Italia genovesa en el siglo XV, Holanda en el siglo XVII, Inglaterra más tarde en el siglo XVIII y finalmente Estados Unidos en el siglo XX. Además, se correlativan esos cuatro espacios como el capitalismo mercantil, el capitalismo comercial, el capitalismo industrial en Inglaterra y el capitalismo financiero en Estados Unidos, ¿no? Y decía que lo curioso del siglo XXI iba a ser que Estados Unidos iba a entrar en crisis, que la potencia más clara que iba a surgir seguramente sería China, y planteaba que el poder hegemónico a nivel mundial siempre se ha transmitido a nivel cultural, político, económico y militar, pero que en este caso seguramente a nivel político, económico y cultural se iba a traspasar, pero a nivel militar no. Y decía que, bueno, que se iba a generar una situación curiosa, ¿no? Pero curiosamente también planteaba que en momentos en los que sistémicamente, ¿no? como vamos a decir, incluso como un cuerpo vivo, ¿no? Cuando estás en salud y cuando estás bien, los ataques que se te pueden hacer, en este caso ataques buenos desde nuestra perspectiva emancipadora, las revoluciones, en un momento de, vamos a decir, estabilidad sistémica, son más difíciles que puedan hacer grietas en el sistema. Yo planteaba, por ejemplo, que tanto la revolución francesa como la revolución rusa, en diferentes momentos históricos, pero las dos con ansias emancipadoras en sus diferentes niveles, que los momentos en que se generaron era imposible que crearían realmente grietas en el sistema capitalista a nivel estructural, pues porque el sistema estaba relativamente sano. Pero decía que en el siglo XXI la hecatombe que iba a venir, que a nivel histórico va a ser muy interesante analizarla dentro de 400 años, pero que a nivel vivencial y de los cuerpos que estáis planteando va a ser bastante jodido verlo en las próximas décadas, sobre todo las gentes que están en las periferias y que están en las periferias dentro del norte global también, ¿no? Pero que va a ser jodidamente vivirlo, pues porque va a haber muchas situaciones complicadas. Pero decían que a nivel, desde el punto de vista del proyecto emancipador, los pequeños cambios y las pequeñas aportaciones colectivas que se pueden realizar en este siglo seguramente van a poder tener más capacidad de incidencia a nivel estructural en los cambios para reconfigurar lo que va a poder venir que hace 200 años. Y en ese sentido planteaba como 3 posibilidades a futuro, ¿no? De un sistema que se podría crear mucho peor que el sistema capitalista, un sistema neofeudal con diferentes partes a nivel mundial, o planteaba una sociedad un poco más igualitaria, un poco más democrática, bla, 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 y planteaba, bueno, que esa tercera opción sería la más interesante. Entonces yo creo que, bueno, a futuro, pues todos los planteamientos que planteaba Ricardo, ¿no? Que hay cosas que se están quedando viejas para lo que nos viene nuevo. Yo creo que ahí la gente de las izquierdas y la gente con planteamientos liberadores, lo que tenemos que intentar es acertar a entrelazar diferentes propuestas y a plantear, pues bueno, diferentes alternativas que poco a poco se vayan hegemonizando y que poco a poco vayan ganando, pues no sé si es esa forma perversa positiva que se está planteando, pero yo creo que en ese sentido también la izquierda muchas veces tiene muchos más complejos que la derecha a la hora de plantear soluciones. Siempre andamos dando rodeos, que si, ¿no? Pues eso, esas teorías, ¿no? Que por no animarnos a ser realmente radicales, pues al final acabas dando rodeos. Yo creo que hay que volver un poco en ese sentido, volver a Marx y volver al feminismo radical en el sentido de la radicalidad, para llamar a las cosas por su nombre. Hay que volver a Sade. Claro, ese es mi nuevo libro, Sade Reloaded, por tú la Sade. La perversión, como un movimiento revolucionario, la perversión. Claro, hay que volver a Sade. Claro, sí, a lo monstruoso. Sí. No, sí, sigue, Saúl. No, simplemente eso, que hay que, como decía luego también, pues por volver a Latinoamérica, como decía Mariátegui, que hay que
que las cosas que se han hecho en el pasado está bien, pero que no hay que copiar. Hay que intentar inventar y eso que es lo que nos toca a las generaciones que vamos a vivir toda esta hecatombe. Así que ánimo y a ver si multiplicamos este tipo de espacios en el pensamiento y sobre todo en la práctica, ¿no? Bien, muchas gracias a todos. Ya estamos por la hora, estamos terminando ya. Yo creo es muy bonito. Piensa que esto se graba y después lo va a ver mucha gente. Gente como está aburrida, no sabe qué hacer con su cuerpo en pandemia, descarga estas cosas y las ve y las critica. Eso va a ser muy visto. Y estoy muy contento, ha sido muy bonito. Gracias Ángel que está con nosotros, Eladio, Maite, Monse, Jordi. Seguimos trabajando en muchas cosas. Podríamos pensar en un libro, así que siguiendo lo que sea Saúl al final, como un libro de las perversiones, jugar con las perversiones de la izquierda y cómo podríamos construir un mundo distinto. Y cada uno elige una, así como los 120 días de Sodoma, ahora elegimos 30 perversiones, y cada uno elige una perversión y vamos jugando cómo sería este planeta con una perversión. Y hay que hacerlo en 5 páginas de la perversión. Sería un libro de plata. Y lo sacamos por terrenota, ahí está Manuel, ya vamos. Lo sacamos por terrenota, son las 30 perversiones, se puede llamar así. Las 30 perversiones productivas, revolucionarias de la izquierda. Lo sacamos por terreno de Manuel, nuestro editor dice que sí, lo sacamos. Oye, me parece una idea genial. Bien, ya tenemos un nuevo libro, Jordi, ya tenemos un nuevo libro. Y nosotros, mira, como somos los que inauguramos esto, nosotros somos los editores, Eladio, Maite, Monse, Jordi, claro. Ángel, tú también ya eres editor, que estás ahí, Saúl, yo somos los editores de estas 30 Ricardo, ¿sí? Además habrá que ir pensando en el cuarto coloquio que se llevó la pandemia por delante, así que mira, sí, hay tema. Es que tú, Saúl, tú sabes que a los brasileños les gusta hablar, pero nada de práctico. Ellos tienen que hacer el seminario. Y esto está quedando grabado, esto no lo va a ver nadie, claro. Los brasileños son así, les gusta hablar, pero realizar la cosa no. Pelé lo realizaba, Pelé, 30 años atrás, 40 años atrás lo realizaba. No, hicimos cosas increíbles el año pasado, en medio de la pandemia. Esos son los buenos futbolistas brasileños, la sacan, la quitan. Sí, hay que pensarse un coloquio y lo hacemos. Bueno, ya tenemos nuevo libro, las 30 perversiones y 30, vamos con eso. 30 perversiones. Ese va a ser el libro y aquí tenemos los editores. Ya, y después invitamos 25 más y tenemos listo el libro. Eso. Y gracias por todo. Se pasaron muy bonito la presentación. Muchas gracias. Un abrazo. Salud. Un saludo a todos. Adiós. Hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós.